Hola amigos, vamos a definir qué significa una carga eléctrica. Bien, carga eléctrica. Carga eléctrica es un término muy importante que muchos libros, muchos autores y en muchos lugares prácticamente obvian su correcta definición. ¿Sí? Carga eléctrica no es una bolita que le pones un signo más, un signo menos y comienzas a hacer ecuaciones, despejar incógnitas, ¿de acuerdo? Entonces, eso no es una carga eléctrica. Entonces, vamos a profundizar la definición de una carga eléctrica. Vamos a ver. Por ejemplo, todo lo que nos rodea tiene propiedades, ¿sí? Por ejemplo, una camisa. Una camisa, las propiedades de una camisa puede ser una puede ser de marca, costosa, que sea de color azul, ¿de acuerdo? Puede ser de seda, de algodón y demás. Por así decirlo. Es tan solo un ejemplo. Entonces, las partículas tienen propiedades. Por ejemplo, el electrón. Vamos a aproximar el electrón así, simplemente simbólicamente. Ya sabemos que el electrón no es una bolita. Quiero dejar en claro que el electrón no es una bolita. Aparte, el electrón tiene un comportamiento dual. Puede comportarse como partícula también y también puede comportarse como una onda según la longitud de onda de Broglie. Entonces, el electrón tiene propiedades, ¿de acuerdo? Como las que he mencionado y también pues si recordamos los postulados de Bohr para el átomo de hidrógeno, pues podemos decir que el electrón tiene como propiedades también que se mueve en niveles energéticos. ¿Qué otra propiedad? Que tiene una masa que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Bien, ahora, otra propiedad de los electrones es que tiene una carga eléctrica, ¿sí? En este caso es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Pero ojo, la carga eléctrica no viene a ser un número. La carga eléctrica no es un número. Pero usted está poniendo, ¿no? O muchos libros ponen carga eléctrica es igual a tanto. Entonces, que esta carga eléctrica pues se determinó a partir del experimento de Millikan, el experimento de la gota de aceite, ¿no? Previa a la relación carga-masa obtenida cuando se descubrió el electrón mediante Thomson, ¿no? Y el famoso experimento de los rayos catódicos. Entonces, pero dense cuenta que estos son valores. Lo que son la masa, la carga, son propiedades, ¿de acuerdo? No son netamente números, son propiedades. Entonces, podemos decir, a manera de definición, que una carga es una propiedad intrínseca, por ejemplo, de las partículas. Pero, ¿cómo se manifiesta una carga eléctrica físicamente? Aquí tengo tres gráficos, ¿de acuerdo? Para ello vamos a hablar un poco de lo que consiste la electrización, ¿sí? La carga eléctrica está cuantizada con múltiplos enteros de la carga del electrón. Es decir, una carga eléctrica no puede contener fracciones de este número. Tiene que ser múltiplos enteros de la carga del electrón. Cuando un cuerpo gana electrones, quiere decir al electrón, como tiene carga negativa, cuando un cuerpo comienza a ganar electrones, quiere decir que se va a cargar negativamente, porque va a tener exceso de ellos. Cuando un cuerpo pierde electrones, ¿no? Su estado natural es neutro, pero si va perdiendo electrones, entonces la carga positiva prevalece sobre la carga negativa, por lo tanto, las cargas netas serán positivas. Entonces, eso tienen que saber. Un cuerpo se electriza cuando gana o pierde electrones. O sea, los electrones son la clave de eso, ¿vale? Pero el significado físico de la carga eléctrica significa
en cómo perturba el campo eléctrico que lo rodea. Ese es el significado físico de la carga eléctrica. Entonces podemos definir a la carga eléctrica como lo siguiente. Una carga eléctrica es una propiedad de una partícula o de un cuerpo cargado que se manifiesta según sea la perturbación del campo eléctrico que lo rodea. Esa es la definición de una carga eléctrica. Por ejemplo, una carga positiva crea líneas del campo, mejor dicho, perturba líneas del campo salientes a ella. Una carga negativa crea líneas del campo y las perturba de tal manera que entran hacia la carga. ¿Sí? Entonces, por esa razón, entre una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa existe una afinidad, porque las líneas van a salir de aquí y van a ser atraídas por la carga negativa. Entonces podemos decir que en este caso hay una afinidad del campo eléctrico. Y si se dan cuenta, el campo eléctrico rodea todo el espacio entre las cargas. Por lo tanto, es el campo quien va a originar una fuerza eléctrica entre dichas cargas para que finalmente éstas se atraigan. Esa es la razón por la cual una carga positiva y negativa, es decir, dos cargas de signos opuestos, se atraen. ¿De acuerdo? Entonces, veamos los otros casos. ¿Qué pasaría si tengo cargas del mismo signo? Cargas positivas. Hemos mencionado una carga positiva y perturba la línea del campo salientes a la carga. Miren, salientes. Esta otra carga positiva también líneas salientes. Pero en este caso, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Vamos acá, positiva, positiva, ¿sí? Vamos a dibujarlo más acá. Líneas salientes. Líneas salientes, carga positiva, ¿no? Entonces, como estas líneas son salientes, digamos, no van a tener afinidad. Entonces, entre ellas se va, digamos por así, matemáticamente, se va a crear como una recta asíntota mediante estas líneas del campo, pues nunca van a cortarse. Es decir, los campos eléctricos de ambas cargas no pueden ser afines. Y si se dan cuenta en esta gráfica, va a haber un espacio vacío, ¿no? Este espacio vacío nos indica que no existe una afinidad del campo. Por lo tanto, el campo va a inducir a una fuerza eléctrica, de naturaleza eléctrica, que va a hacer que las cargas se separen. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa cuando las cargas son negativas. Es casi el mismo gráfico, pero las líneas son entrantes. Lo mismo. No existe una afinidad de las líneas del campo eléctrico. Por lo tanto, vamos a ver aquí un espacio vacío y eso nos indica que no hay una relación para que estas cargas pues se puedan atraer. Entonces, de ahí se concluye que las cargas de signos contrarios se atraen, cargas de signos iguales se repelen. ¿Estamos de acuerdo? Y por ejemplo, si nosotros tenemos un espacio vacío, un campo, unas líneas del campo, vamos a dibujarlo acá, ¿de acuerdo? En un tiempo t sub 0. Y si luego de un tiempo t sub 1, por así decirlo, esta línea del campo se perturban, no sé, se pueden ir por esta dirección o pueden cambiar de dirección y demás. Entonces, cuando se perturban la línea del campo, quiere decir que ahí, en ese punto, hay una carga eléctrica. Esa es la definición de una carga eléctrica. La carga eléctrica viene a ser la representación física de la perturbación del campo eléctrico. Entonces podemos decir de una manera elegante que donde se perturba el campo eléctrico, ahí existe una carga eléctrica. Esa es la correcta definición de la carga eléctrica. Carga eléctrica es una propiedad
que en el caso de las partículas es intrínseca y se manifiesta físicamente cuando perturba los campos eléctricos. Miren cómo todo se define en relación al campo eléctrico. Tanto la fuerza de atracción de cargas opuestas y su fuerza de repulsión de cargas del mismo signo. No se puede definir carga eléctrica a menos que se tenga una noción del campo. Y bien, eso sería todo.